Si la tesis es que la ONU está ayudando a construir un gobierno mundial único, entonces la familia Rockefeller y la ONU deberían estar vinculadas. Esto significa que el control total y último de toda la humanidad está envuelto en bellas palabras. Y todo esto no es una fantasía o una discusión, estos son objetivos decididos por la ONU. Ya en junio de 2019, el Foro Económico Mundial y la ONU firmaron un acuerdo de asociación estratégica para acelerar la implementación de la Agenda 2030. Varias organizaciones, por ejemplo, luchan abiertamente por el poder mundial a través de la ONU. También en Alemania, por ejemplo, se está trabajando activamente en la abolición completa de la democracia. Ahora depende de si los pueblos despiertan, y la gente vuelve a tomar su destino, y el destino de su país en sus propias manos. Del 19 de septiembre al sábado 23 de septiembre, y el martes 26 de septiembre de 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunirá en Nueva York. Los jefes de Estado y de Gobierno se reunirán en la sede de la ONU. En la ONU están representados 193 estados de un total de 195. Para la actual Asamblea General, la ONU escribe, entre otras cosas, que quieren reavivar un sentimiento de esperanza, optimismo y entusiasmo por la Agenda 2030. Pero, ¿qué implica la Agenda 2030 y cuáles son sus objetivos? Antes de entrar en estas cuestiones, primero unas palabras sobre la ONU y su historia. Fundación y prehistoria de la ONU. El antecesor de las Naciones Unidas o también ONU fue la Sociedad de Naciones, fundada en 1920 tras la Primera Guerra Mundial. Su objetivo oficial era promover la cooperación internacional y lograr la paz y la seguridad. El 18 de abril de 1946, la Sociedad de Naciones se disolvió en su 21ª asamblea. Esta fue sustituida por la creación de las Naciones Unidas. Todos sus activos se transfirieron a la nueva organización. Las Naciones Unidas describen oficialmente su fundación de la siguiente manera. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, las naciones yacían en ruinas y el mundo deseaba la paz. Representantes de 50 países se reunieron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre una organización internacional en San Francisco, California, del 25 de abril al 26 de junio de 1945. Durante los 2 meses siguientes, trabajaron para redactar y luego firmar la Carta de las Naciones Unidas, creando una nueva organización internacional, las Naciones Unidas, que, se esperaba, evitaría otra guerra mundial como la que acababan de vivir. La garantía de la paz mundial sigue siendo hoy una de las tareas más importantes de la ONU, según su carta. ¿Es esto cierto o se está utilizando a la ONU para construir un gobierno mundial único bajo esta apariencia? Una cita atribuida a David Rockefeller plantea interrogantes a este respecto. Él dijo al Comité Económico de las Naciones Unidas en 1994. Estamos al borde de una remodelación global. Todo lo que necesitamos es la crisis global adecuada. Y las naciones se adherirán al nuevo orden mundial. Si la tesis es que la ONU está ayudando a construir un gobierno mundial único, entonces la familia Rockefeller y la ONU deberían estar vinculadas. La ONU y la familia Rockefeller. Es interesante señalar que la Fundación Rockefeller desempeñó un papel decisivo en la organización del mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Fueron los estudios del Consejo de Relaciones Exteriores, think tank privado estadounidense, financiados por la Fundación Rockefeller los que finalmente llevaron a la creación, entre otros, del Banco Mundial, la OTAN y la ONU. Chandy Rockefeller ya había donado una biblioteca a la predecesora de la ONU, la Sociedad de Naciones. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, lo mencionó en un discurso en 2012. Me siento honrado de estar aquí en este 85 aniversario de la histórica donación de una biblioteca por Chandy y Rockefeller Jr. a la Sociedad de Naciones. Es justo que esta sala lleve su nombre. Agradezco a la familia la donación del retrato de Chandy Rockefeller que estuvo expuesto en la Fundación Rockefeller durante 65 años. La familia Rockefeller ha estado a la altura de esa convicción y ha apoyado inmensamente a la Sociedad de Naciones y a las Naciones Unidas a lo largo de los años. Chandy Rockefeller también donó el terreno, de 7 hectáreas, en la costa este de Manhattan, en el que se colocó la primera piedra de la sede de la ONU en Nueva York el 24 de octubre de 1949.
La Fundación Rockefeller, junto con la familia Rockefeller, tuvo y sigue teniendo una influencia considerable en la creación y el desarrollo de la ONU. Prueba de ello son los vínculos con los tres últimos secretarios generales de la ONU. Kofi Annan fue secretario general de la ONU de 1997 a 2006. Recibió el premio David Rockefeller Bridging Leadership Award 2009. Estuvo presente en la presentación de las memorias de David Rockefeller, y el anuncio de la Fundación Rockefeller tras su muerte fue: Kofi Annan fue uno de nuestros socios más antiguos y sólidos. Antonio Guterres y Ban Ki-moon también parecen tener una buena conexión con la familia Rockefeller. Ban Ki-moon fue secretario general de la ONU de 2007 a 2016. Aquí se le ve reunido con David Rockefeller. Ban Ki-moon pronunció un discurso de aceptación en 2012, como ya se ha mencionado, en el que mencionó que la familia Rockefeller había apoyado inmensamente a las Naciones Unidas a lo largo de los años. Antonio Guterres es secretario general de la ONU desde 2017. En las fotos superpuestas, se reúne con Ariana Rockefeller y David Rockefeller Jr. Agenda 2030. Pasemos ahora a la Agenda 2030, ¿qué hay detrás de ella? O más bien, ¿qué objetivos persigue la ONU con ella? En el programa Etiqueta Fraude 2030, ¿cómo la ONU está arrastrando al mundo al abismo? CLA.Televisión ya ha comentado la Agenda 2030. ¿Cómo surgió la Agenda 2030? Originalmente comenzó con la Agenda 21, un programa de acción de la ONU adoptado en 1992. Contiene recomendaciones concretas sobre políticas de desarrollo y medio ambiente para el siglo XXI. Con la Agenda 2030, adoptada por la ONU en 2015, los objetivos de la Agenda 21 se desarrollaron aún más, y ahora se aplican por igual a todos los países. La reunión actual sirve ahora para examinar la aplicación de la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La aplicación de la Agenda 2030 ha demostrado hasta ahora en absoluto que la ONU quiere promover la comunidad mundial, o su aplicación está conduciendo gradualmente al mundo hacia el abismo o, en otras palabras, hacia un gobierno de un solo mundo. El periodista de investigación Thomas Roper adopta una postura más detallada sobre la Agenda 2030 en su libro Inside Corona. Escribe: La Agenda 2030 fue adoptada por los estados de la ONU. Y el hecho de que Alemania tenga ya su propio catálogo de medidas muestra un problema central. Cada estado interpreta los objetivos a su manera. A continuación se enumeran los puntos clave de la Agenda 2030 que deben considerarse con más detalle. El 16º punto clave reza: promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. El subpunto 16.9 dice para 2030, garantizar que todas las personas tengan una identidad legal, en particular mediante el registro de nacimiento. Este punto, es decir, la creación de una identidad legal o incluso digital uniforme para todos los habitantes del mundo, ya está en pleno desarrollo con ID 2020. ID 2020 planea una identidad digital transnacional que complemente los sistemas estatales. En ella confluirá toda la información sobre el individuo, certificados de educación y vacunación, situación financiera, cuentas en Facebook, datos producidos por el smartphone. Dice Thomas Roper: Eso significa que el control total y definitivo de toda la humanidad está envuelto en bellas palabras. Y todo esto no es una fantasía ni una discusión, son objetivos decididos por la ONU, en los que se está trabajando, y se están gastando miles de millones en su aplicación. La conexión con la familia Rockefeller también es evidente en ID 2020. La Fundación Rockefeller es una de las organizaciones centrales de ID 2020. Financiación de la Agenda 2030. Para financiar la Agenda 2030, la ONU dice que necesita entre 5 y 7 billones de dólares al año, es decir, entre 5.000 y 7.000 millones de dólares. En comparación, el Producto Nacional Bruto Anual de Alemania ronda los 4.000 millones de dólares. Por cierto, la ONU se financia con las contribuciones de los Estados miembros. Para proporcionar estas inmensas sumas, la ONU dice que necesita, entre otras cosas, promover las asociaciones público-privadas, otro objetivo de la Agenda 2030. Asociaciones público-privadas. ¿Qué significa promover las asociaciones público-privadas?
Thomas Roper profundiza en ello en su libro y escribe: se trata de dar a las corporaciones más influencia sobre la ONU. O, dicho en términos geopolíticos, se trata de aumentar el poder corporativo a expensas de los Estados-nación. Las empresas quieren dictar las normas, y no tener que obedecer las leyes de los Estados-nación. A largo plazo, quieren restar poder a los Estados-nación, y especialmente a sus parlamentos, que pueden aprobar leyes perturbadoras. Para disimular esta erosión de la democracia, se inventan términos agradables como asociación público-privada, que tranquiliza a la opinión pública. Además de las grandes empresas, en el marco de la colaboración público-privada también se quiere aumentar la influencia de los oligarcas. Thomas Roper entiende por oligarcas las personas y organizaciones que ejercen poder sobre una región a través de su riqueza, como la Fundación Rockefeller o el Foro Económico Mundial. Ya en junio de 2019, el Foro Económico Mundial y la ONU firmaron un acuerdo de asociación estratégica para acelerar la implementación de la Agenda 2030. Por ejemplo, varias organizaciones están luchando abiertamente por el poder mundial a través de la ONU. Esto no es en absoluto exagerado, según Roper. Alemania, por ejemplo, también está trabajando activamente en la abolición completa de la democracia, como se afirma en un documento del Ministerio Federal del Interior llamado Carta de la Ciudad Inteligente. Este se publicó en mayo de 2017 y está a disposición de CLA.televisión. Allí, bajo el título Visión de un planeta hiperconectado, figura como punto 6. Ciudad postelectoral. Como sabemos exactamente lo que la gente hace y quiere, hay menos necesidad de elecciones, gobierno de la mayoría o votaciones. Los datos de comportamiento pueden sustituir a la democracia como sistema de retroalimentación social. En el futuro, la gente debería estar tan minuciosamente registrada y controlada digitalmente que se pueda deducir de los datos lo que quiere la mayoría. Una razón para no tener que celebrar más elecciones o para tomar decisiones sin elecciones. Además, el concepto de ciudad inteligente habla de la sociedad post-propiedad. Gracias a la información sobre los bienes y recursos compartidos disponibles, tiene menos sentido poseer algo. Quizá la propiedad privada se convierta de hecho en un lujo. Los datos podrían complementar o sustituir al dinero como moneda. ¿Cómo es posible que se publiquen estas ideas? Sin duda, abolir la democracia o la propiedad privada sería ilegal y debería castigarse. De hecho, según Thomas Roper, ocurre de todos modos. Llevan años trabajando abiertamente en ello. En resumen, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU son en realidad un aumento lento pero constante del poder y la influencia de la ONU. A los estados se les está quitando poder paso a paso. Se va arrastrando la abolición de la democracia y, en última instancia, de los Estados-nación. Partiendo de los inicios de la ONU, y de la evidente influencia de la Fundación Rockefeller, surge la pregunta: ¿fue la creación de un gobierno mundial uno de sus objetivos ocultos desde el principio? Ahora depende de si los pueblos despiertan y vuelven a tomar en sus manos su destino y el de su país. Los pueblos necesitan conocer estas conexiones y planes que hay detrás de la ONU y de su ambiciosa Agenda 2030. Por lo tanto, difunda esta emisión tan ampliamente como pueda.